continuar. Bien. Gracias, profe. Ya. ¿Yuvisa también quiere grabar o no? ¿No? Ya. Bien. Vamos a empezar a grabar el tiro. Bien. Vamos a comenzar. El próximo mes me van a cambiar el horario. Hay un horario en el cual tengo que trabajar hasta las 9, así que no sé qué, pero me va a tocar una vez al mes. Estoy tratando que en la semana esa semana que tienen de receso ustedes, yo hacer esa semana de las 9, para no tener problemas más adelante. Porque sé que con Dani van a empezar a trabajar con respecto a las clases de eco, creo, ¿no? Y iban a empezar a hacer también una parte presencial, pero el equipo parece que se echó a perder, algo así, súper. La parte de eco. Entonces Dani parece que va a ocupar al mediodía con clase con ustedes. Les dijo que los martes y miércoles parece al mediodía, ¿no? No, al final va a ser a las 7:30 de la tarde, profe. Ah, no lo va a hacer a la 1, entre la 1 y las 2. Lo que pasa es que en el horario que voy a trabajar hasta las 9, yo voy a tener una ventana más o menos entre la 1 y las 5 de la tarde. Entonces ahí voy a poder, voy a tratar de ver con ustedes, tratar de reunirnos en esa semana que me toca a las 9. Pero como voy a tratar que el turno de las 9 me lo den empezando el 5 de julio hacia adelante, la semana que ustedes tienen receso. Así que ahí voy a tener 4 semanas, digamos, libres, o sea, 3 semanas libres. Ahí vamos a ver cómo arreglamos el asunto. Bien. El próximo martes o miércoles nos vamos a reunir, ¿eh? Así que con respecto a la materia y dudas que puedan tener. Bien, vamos a comenzar con esta clase. Voy a parar el video. Y comenzamos. Bien. Bien. Vamos a hacerla. Esto con respecto a los parámetros de la imagen, pero a grandes rasgos, ¿eh? Porque generalmente los parámetros de imagen hay que estar con el equipo, generalmente para entender un poco más. ¿Ya? Pero podemos ver algo así rápidamente, ¿no es cierto? Para que tengan un concepto más o menos claro. Estoy grabando. Estoy grabando. A ver, espera un poquito. No sé si comencé a grabar acá. Ah, sí. Bien, un pequeño relajo. Bien. Contraste. Contraste de la imagen. De acuerdo a lo que hemos estado viendo durante las clases, ¿no es cierto? ¿Qué entienden por contraste ustedes? Contrastes. Que vendrían siendo como las potenciaciones T1, T2. Ya. ¿Qué Y más? según la potenciación que yo haga, voy a obtener un contraste en cierta cosa y en otra. Ya, bien. ¿Podría ser la diferencia de señal entre tejidos? Ya, perfecto. ¿No es cierto? La capacidad, ¿no es cierto? La capacidad de distinguir diferentes estructuras con diferentes densidades. Bien. Es el contraste de la imagen, ¿no es cierto? Y está, con lo que acaban de decir ustedes, ¿no es cierto? Está determinado, ¿no es cierto? Con estas ponderaciones, que son T1, T2 y Dp. Ahí nosotros logramos, ¿no es cierto? Nosotros contrastar la imagen, ¿ya? Pero dentro de este fenómeno físico de resonancia magnética, realmente el T1 y el T2 no existen. No existen.
No existen. Esa es la forma nosotros que tenemos, ¿no es cierto?, para ponderar, ¿no es cierto?, a través de la secuencia, pero realmente este fenómeno es un solo fenómeno. Porque no quiere decir, ¿no es cierto?, que yo potencio un T1. Estos términos T1 y T2 no existen realmente. Entonces estamos viendo que es dentro de la relajación transversal, ¿no es cierto?, y dentro de lo que es la relajación longitudinal, realmente nosotros la señal la tenemos en lo que es la señal, ¿no es cierto?, en la relajación transversal, ¿ya? Pero es un fenómeno físico que es simultáneo al mismo tiempo. No quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo una ponderación, una imagen de T1, ¿no es cierto?, no quiere decir que T2 está presente. Igual cosa, si yo tengo una ponderación T2, ¿no es cierto?, una imagen T2, no quiere decir que el T1 está presente. Está presente, tanto en ambas formas, a través de secuencias, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto, ¿qué obtenemos? Imagen T1. Potencial T1. T1. Ya. Y si nosotros tenemos una ponderación, una secuencia, ¿no es cierto?, una magnetización a través de un pulso de radiofrecuencia, porque eso es lo que hacemos, magnetizar, ¿no es cierto?, a través de un pulso de radiofrecuencia, con un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo, tenemos Potenciación entre dos. T2, ¿no es cierto? Y DP, ¿no es cierto?, es una combinación entre ambas, que con tiempo de repetición largo, ¿no es cierto?, hacemos que no se manifieste T1. Y con un tiempo de eco corto, hacemos que no se manifieste T2. Entonces es una combinación. Por eso este fenómeno físico, ¿no es cierto?, de la relajación de los tejidos al someterlo a un pulso de radiofrecuencia, al someterlo a un campo magnético, realmente estos términos T1 y T2 no existen realmente. O sea, dentro de la física está aplicado a través de la física cuántica, pero ambas ponderaciones es un solo fenómeno. O sea, ambas T1 y T2, ¿no es cierto?, estos términos son uno solo al final. Nosotros hacemos diferenciar, ¿no es cierto?, que T1, al ponderar con tiempo de repetición corto y tiempo eco corto, sé que esa imagen, los líquidos no van a dar señal, ¿ya? Y con tiempo de repetición largo y tiempo eco largo, sé que los líquidos van a dar señal, dependiendo de dónde esté el spin. Y después debe una combinación entre ambas. Pero viendo desde el punto de vista así, cuantitativamente, ¿no es cierto?, realmente no, cualitativamente no existen, ¿ya? Es como ver si yo T1, ¿no es cierto?, es un elefante. T1 es un elefante grande, ¿no es cierto? Y sobre el domo, ¿no es cierto?, del elefante está T2. Claro, yo estoy viendo T1, pero no quiere decir que T2 está presente. Porque solamente con variar algunos términos, ¿no es cierto?, en cuanto a la secuencia, yo hago que la imagen potencie en T2. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos parámetros que maneja, ¿no es cierto?, el técnico, y que realmente están, de acuerdo a las casas comerciales, ya están determinadas, porque son estudios largos, años de estudio, en la cual, a través de pulsos radiofrecuencias, ellos determinaron que ciertos tejidos se comportaban o daban señal. Pero es un estudio de largos años con respecto a para poder contrastar la imagen. Y estos son los términos que nosotros utilizamos. Y nosotros logramos, ¿no es cierto?, se escucha fuerte el motorcito, ¿no? Nosotros logramos, ¿no es cierto?, contrastar la imagen, ¿no es cierto?, hacer diferencias de estructura, ¿no es cierto?, y distinguir estructuras de diferentes densidades. ¿Se dan cuenta? A través de esta forma de ponderar y darle un sentido, ¿no es cierto?, a la imagen propiamente tal. Y obtenemos estas imágenes que están acá. ¿Se fijan? Diferencias de tejidos, ¿no es cierto?, donde, dependiendo de donde esté, o el entorno bioquímico donde esté el espino, ¿no es cierto?, va a dar señal. Algunas estructuras simplemente no van a dar señal. Bien, la imagen que está
hacia el lado para que empiecen a reconocer imagen, no tiene nada, ningún valor ni una cosa, ¿no es cierto? Esta es una imagen en la cual veo diferentes estructuras, ¿no es cierto? Diferentes densidades, vemos su forma, vemos sus tamaños, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo vemos una resolución de contraste. Está ponderada está contrastada. ¿Es un T2? Bien, un T2, perfecto. Y la imagen que está al lado derecho derecho suyo o izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? Es un T1. T1, perfecto. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, la imagen propiamente con formas, ¿no es cierto?, tamaños, diferentes estructuras dando diferentes señales, ¿no es cierto? Y vemos diferentes densidades al mismo tiempo. Bueno, no me gusta hablar mucho de densidad en resonancia, pero hablo de densidades. ¿Ya? Que densidad más que nada es con respecto al escáner propiamente tal. Bien. Los parámetros de la imagen. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros, el técnico, debe conocer y manejar? ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros de la imagen que nosotros? El tiempo de repetición, ¿no es cierto? Para poder ponderar la imagen tanto en T1, T2, TP. El tiempo de repetición, si se acuerdan algo, ¿qué controla el tiempo de repetición? Controla T1. La curva Eh, T1. ya La lo que vendría magnetización longitudinal. la longitudinal, perfecto. Y el tiempo de eco, que son parámetros que nosotros utilizamos, que nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? Ya lo dije al principio de la clase, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo, ¿no es cierto? Nos permite ponderar la imagen. Y el tiempo de eco que controla, Tiempo de magnetización transversal. bien, La la magnetización magnetización transversal, ¿no es cierto? En cuanto a la relajación de los tejidos. Perfecto. Bien, esos parámetros que uno conoce, ¿no es cierto? Y controla. Podemos controlarlo nosotros. Lo otro es la planificación, ¿no es cierto? A través de estos términos de tiempo de repetición, tiempo de eco, ¿no es cierto? A través de las secuencias, ¿no es cierto?, que ya están dentro de las casas comerciales, ya están hechas y realizadas, ¿no es cierto? En la cual nosotros solamente tenemos que tomarla y determinarla. ¿Ya? Lo otro es la planificación, ¿no es cierto? Que son los cortes, donde vamos a realizar la planificación, ¿no es cierto? Tanto en axial, ¿no es cierto? Coronal y sagital, que no están los cortes, ya estamos determinando, ¿no es cierto?, los cortes axiales más que nada. Pero gracias, ¿no es cierto?, a esta técnica de imagen por resonancia magnética, nosotros podemos obtener los tres planos al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino en forma separada, ¿no es cierto? Una imagen sagital, una imagen coronal y una imagen transversal o axial, ¿no es cierto?, estando el paciente solamente de cúbito dorsal, ¿no es cierto?, en el campo magnético, nada más. Bien, dentro de, ¿no es cierto?, de los parámetros que nosotros debemos conocer en cuanto a la tarjeta propiamente tal del equipo, ¿no es cierto?, donde ingresan los datos, donde está el registro del paciente, ¿no es cierto? Se me achica la pantalla que no sé, lo voy a quedar por la otra pantalla. Está el nombre del paciente, ¿no es cierto? Hay un registro que es el IDE, ¿no es cierto? Que es el IDE simplemente, bueno, en el caso de nosotros, bueno, ahora está usando un RISPAC, lo da el IDE, ese número lo da el RISPAC, ¿ya? Cuando uno ingresa al paciente, eso lo da el RISPAC, ¿ya? Está la fecha de nacimiento, ¿ya? Determina, ¿no es cierto?, el sexo, si es hombre o mujer. Fíjense que el ingreso de la fecha indica al equipo cómo debe ser ingresado la fecha. El examen propiamente tal, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un número de acceso que también lo da el RISPAC, que en este caso no lo dio.
ya que antes puede ser el root del paciente, la fecha en la cual se está realizando el examen, ¿no es cierto? Y el peso del paciente. Y dentro de un hombro derecho, ¿no es cierto?, un comentario. Ese comentario generalmente uno lo pone porque generalmente la imagen no aparece abajo, es decir, derecho o izquierdo, cuando uno tiene la imagen propiamente tal. ¿Ya? Bueno, y está, ¿no es cierto?, lo que es propiamente tal, ¿no es cierto?, la secuencia que se va a realizar, ¿no es cierto?, y los parámetros que uno va a utilizar propiamente en el equipo que ya está determinado por la casa comercial, ¿no es cierto?, determinado cómo se va a realizar esa secuencia, que es un pedo oblicuo izquierdo. ¿Se fijan? Pero hay unos parámetros que son importantes, ¿no es cierto?, que van a estar en rojito ahí. ¿Alcanzan a ver abajo? Parece que no alcanzan a ver en su pantalla el SAR. Eso es punto importante. Es con respecto a la coeficiente de absorción, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia, el SAR. El sexo de la persona y el peso. Eso nos va a determinar, ¿no es cierto?, un cierto grado de coeficiente de absorción determinado por esta secuencia que nosotros que vamos a empezar a medir. ¿Se fijan? Entonces hace un cálculo de acuerdo al peso, el sexo del paciente, hace un cálculo del SAR. Recuerden que nosotros a través del pulso de radiofrecuencia sometemos a un calor al paciente, ¿ya? Que va con una cierta energía. Ya indica el SAR, ¿no es cierto?, dependiendo de cuánto, ¿no es cierto?, el máximo de, no sé si alcanzan a verlo en su equipo, que dice 0.93 watts por kilo de peso. No sé si alcanzan a verlo abajo. Yo creo que sí. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Que en el otro equipo no lo veo. ¿Ya? Es el máximo para esa secuencia. Entonces acá es importante, ¿no es cierto?, el ingreso del peso, ¿ya? Y el sexo del paciente. También la fecha de nacimiento, ¿ya? Que son importantes porque también de acuerdo a la fecha de nacimiento tiene que el paciente, el equipo calcula, ¿no es cierto?, cuánto es el SAR que debe recibir ese paciente, tanto por el peso y por la edad también. Bien, los parámetros de la planificación, ¿ya? Tanto en sagital, coronal y axial. ¿Cuáles son nuestros parámetros? El espesor, ¿ya? Que está medido en milímetros, ¿no es cierto? El espesor a nosotros nos va a dar, ¿no es cierto?, lo que es el voxel propiamente tal, dentro de la matriz. Acuérdense que la matriz, ¿no es cierto?, la matriz es una matriz cuadrada, ¿no es cierto?, cuadriculada, en la cual está con diferentes píxeles, ¿ya? Tiene una matriz 328, 256, 512, es una matriz cuadriculada, que no es el píxel. Y el voxel nos da, es una imagen que realmente es tridimensional, ¿ya? Porque tenemos un voxel, un corte, el espesor, puede ser 3, 4 milímetros, ¿cierto? Y el píxel, ¿no es cierto?, van a estar todas las señales, ¿no es cierto?, que capta dentro de la matriz de adquisición, más que nada, ¿ya? El espesor nosotros determinamos con un ancho de banda, ¿no es cierto?, determinamos cuáles son las frecuencias que nosotros vamos a escuchar, más que nada, dentro de ese espesor subvoxel. Ahora la imagen, ¿no es cierto?, es una imagen tridimensional y realmente en el computador, ¿no es cierto?, en la pantalla del computador vemos una imagen que es bidimensional, ¿ya? Bien, lo otro importante es el distance factor o la distancia entre los cortes, un porcentaje, es un intervalo. En los equipos más modernos actualmente se logra disminuir esta distancia entre los cortes, ¿ya? Aunque a algunos médicos radiólogos les gusta la distancia entre los cortes, ¿ya? Generalmente el mínimo son el 10%, pero actualmente el equipo no puede hacer menos del 10%, ¿ya? Algunas veces no hay errores, sino simplemente como nosotros estamos muestreando, se hace un muestreo de la señal entre un corte y otro corte. Cuando están muy juntos los equipos antiguos sucedía eso, en la cual yo tenía un corte de 5 y contigo otro corte de 5, entonces en ese corte los espines en algún momento están precesando, ¿se fijan? Tiene un momento de precesión, y en algún momento se lanza el otro corte, ¿no es cierto? Porque yo estoy alterando, ¿no es cierto?, el voxel. Entonces resulta que voy a estar pillando al otro spin que está desfasado.
con respecto al otro corte que los espines están en fase, entonces ahí se produce como un pequeño error o produce un artefacto. Generalmente siempre se recomienda en los equipos antiguos hacer un gap de un 10% del corte, o sea, si yo estoy haciendo corte de 5 milímetros, ¿no es cierto? El 10% son de 5 milímetros, 0,5, ¿no es cierto?, milímetros, en lo cual yo no voy a visualizar. ¿Ya? Bien. Lo otro, ¿no es cierto?, es el Field of View, ¿no es cierto?, que es el FOT, la imagen que yo voy a obtener, ¿no es cierto?, voy a visualizar. Lo otro es la matriz, ¿ya? Dentro de resonancia, ¿no es cierto?, tenemos una matriz que es una matriz de adquisición, ¿no es cierto?, y después una matriz de reconstrucción, ¿ya? Y eso va a estar determinado, ¿no es cierto?, dependiendo de la matriz que yo voy a utilizar, 128, 512, ¿no es cierto?, o 262, 212 creo que es. Entonces eso va a determinar la matriz. Generalmente la matriz, hoy vamos a ver algunos ejemplos adelante, ¿no es cierto? Pero a mí la matriz me permite ver la resolución del examen propiamente tal, ¿ya? Con una matriz, generalmente con una matriz mucho menor, ¿no es cierto? Es como un juego esto, más que nada, ¿ya? Si yo tengo un FOT grande, ¿no es cierto? Estamos utilizando estos dos parámetros. Si yo tengo un FOT grande, ¿no es cierto?, y una matriz grande, ¿no es cierto?, la resolución va a bajar mucho de la imagen propiamente tal. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, voy a tener una señal alta, ¿ya? Ahí después lo vamos con ejemplos, pero eso lo estoy explicando ahora. Ahora, si yo tengo un FOT pequeño, ¿no es cierto?, y una matriz pequeña, la resolución va a ser alta de imagen, pero la señal va a ser baja, porque estoy disminuyendo el píxel, el tamaño del píxel. Entonces, por eso hay que tener más o menos claro cuál es el FOT que yo voy a utilizar. Ahora, esto también va asociado a lo que es los NEC, o número de adquisiciones, o NSA, las veces que yo repite la secuencia. Generalmente, ¿no es cierto?, si uno ocupa un FOT pequeño, y ocupa una matriz pequeña, ¿no es cierto?, la resolución va a ser bastante alta, pero la señal va a ser muy baja. Entonces, ¿cómo yo compenso la señal? Aumentando las NEC, aumentando los NEC. Entonces, generalmente cuando se hacen cortes de 2 milímetros, que actualmente los equipos permiten, ¿no es cierto?, o menos de 2 milímetros, estoy usando una matriz pequeña, un FOT pequeño, la resolución va a ser mucho mejor, pero la señal va a ser muy baja. Entonces, ¿ahí qué hago? Aumentar los números de adquisiciones, o sea, aumentar las veces que yo repito la secuencia. La repito una vez y la repito 2 veces. ¿Ya? Lo otro es el porcentaje de scan. ¿Cuánto es el porcentaje, ¿no es cierto?, que yo voy a obtener de esa matriz propiamente tal? ¿Ya? Y generalmente siempre se hace la fase, porcentaje de scan. Ese es un manejo más que nada de la matriz de adquisición, o sea, de la matriz en el espacio acá propiamente tal. ¿Cuánto es el porcentaje de scan que voy a utilizar? Generalmente se utiliza el 100%, ¿ya? Para obtener una buena resolución, ¿no es cierto?, y un píxel un poquito más cuadrado, ¿ya? Pero uno puede disminuir cuánto es el porcentaje que yo voy a usar de esa imagen que yo voy a obtener. Y lo otro, ¿no es cierto?, son los bandas desaturadoras o resaturadoras, que es un pulso aditivo, ¿no es cierto?, para que ciertos sectores a mí no me dé señal, o quiera eliminar la señal de esa zona a través de estas bandas saturadoras, que realmente es un pulso, es otro pulso de radiofrecuencia, que es bastante repetitivo y bastante rápido, ya para que el sector que donde yo ponga la banda saturadora no me dé señal. Bien. Estos son lo que ustedes deben conocer, ustedes tener más o menos claro, que yo puedo manejar, ¿ya? Bueno, con respecto al espesor, ¿no es cierto? El espesor
es el voxel que ya le había explicado anteriormente, ¿no es cierto? Y se mide en milímetros. ¿Ya? Corte 2, 3, 4 milímetros. Y eso me da el voxel propiamente tal. Que es una imagen, ¿no es cierto? Es una estructura tridimensional, porque tengo el píxel, ¿no es cierto? El voxel. Ya que tenemos dos imágenes, ¿no es cierto? En la cual, variando el espesor, ¿no es cierto? Milímetro, a medida que yo disminuyo o aumente el espesor, voy a tener diferentes imágenes. ¿Se fijan? Con espesores diferentes. Y eso también va a determinar un poquito en cuanto a la resolución de la imagen propiamente tal. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que la primera imagen que está acá tiene una mejor resolución en cuanto a contraste, ¿no es cierto?, y en cuanto a resolución temporal. ¿Ya? Vamos a hablar de definición. Entonces, esta es una imagen que está obtenida con un espesor mucho menor. La imagen de acá, si la comparamos con esta que está acá, ¿no es cierto?, del mismo paciente, el espesor es un poquito más grueso. Entonces se pierde un poquito de definición, ¿se fijan? La resolución de contraste es un poquito menos, entonces no diferencio muy bien la estructura entre una y otra. Por eso generalmente no se habla de definición, pero vamos a hablar de definición en resonancia. Entonces no diferencia estructura. Y ahora con un espesor mucho mayor, ¿no es cierto?, se pierde bastante lo que es la resolución de contraste, ¿se fijan? Y no logro distinguir estructuras entre una y otra. Se como más borrosa, menos nítida. Y eso también, ¿no es cierto?, depende del espesor. Y esto hay que tenerlo claro. Claro que sí, ¿no es cierto?, al tener un espesor menor, la señal va a ser mucho menor. Pero tengo otros parámetros que yo puedo controlar, ¿no es cierto? Aumentar la cantidad, los NEC. Si yo voy a hacer que el espesor, ¿no es cierto? Lo otro es el porcentaje de scan que yo voy a terminar. Generalmente ahí utilizo el 100%. Si utilizo un espesor menor de 2 milímetros. Entonces eso va mejorando un poquito la imagen, y lo otro la matriz que estoy utilizando. Pero generalmente con espesores menores, ¿no es cierto?, de 2 milímetros, la matrix tiene que ser de 512, o 380, o 382, ¿ya? Para tener una buena resolución de contraste y una buena resolución temporal. Bien, entonces el espesor nosotros también lo podemos controlar y obtener estas imágenes en un espesor mucho más grueso, ¿no es cierto? La imagen en la resolución de contraste, el contraste no permite distinguir estructuras entre una y otra. ¿Se fijan? Ahora la distancia, ¿no es cierto? El gap, o un porcentaje de gap, distancia entre los cortes. Bueno, acá dice, ¿no es cierto?, consecuencia Spineco, el mínimo son un 10%, ¿ya? De distancia entre los cortes. Y ahí también está en cuanto se mide también. Y cuando utiliza secuencias de inversión recovery, ¿no es cierto?, un 20% como mínimo. Claro, yo puedo aumentarlo un 30, un 40%, por eso como mínimo un 10%. La distancia entre los cortes dicta un factor, un porcentaje del gap. Ya, esos también son parámetros que también nosotros podemos controlar, podemos manejar. Y se mide en milímetros. Es un porcentaje del corte propiamente tal. El FOB, que habíamos determinado, ¿no es cierto?, que le había explicado, ¿no es cierto?, un FOB grande, un FOB más pequeño, ¿no es cierto? Realmente lo que el field of view define la zona en la cual se voy a obtener la imagen. Y se mide en milímetros, 40 milímetros, 530 milímetros, ¿ya? La zona que yo voy a determinar y obtener la imagen. Fíjense, lo que le acaba de explicar. ¿Se fijan? Con respecto al FOB. Tenemos un FOB, ¿no es cierto?, que es mucho más pequeño, de 175 milímetros, ¿no es cierto?, en el cual la imagen tengo, ¿no es cierto?, mejor resolución de contraste, con una mejor definición en cuanto a diferenciación de estructuras que yo puedo visualizar, pero al mismo tiempo se produce, ¿no es cierto?, una baja señal, ¿ya? Y esa baja señal, ¿no es cierto?, claro, mejora la resolución, pero la señal, ¿no es cierto?, baja un poco. Y eso lo puedo compensar, aumentando los NEC, ¿ya? Acá tengo un FOB mucho más grande, ¿no es cierto?,
Y eso va a depender de la matriz propiamente tal también. ¿Qué matriz estoy utilizando? ¿Ya? Acá tengo un FOD más grande, ¿no es cierto? El cual tengo aumentada la señal, pero la resolución es baja. ¿Se fijan? La resolución es baja. Porque no distingo estructuras entre sí. Claro, veo señal, ¿no es cierto?, de algunas estructuras, pero la imagen es un poco más borrosa. Vamos, la borrosa. ¿Se fijan? Tengo más señal, pero la resolución es baja. Por eso los parámetros, ¿no es cierto?, que uno maneja, hay que tener más o menos claro. El FOB, la matriz, ¿no es cierto?, el espesor de corte, qué matriz voy a utilizar, qué FOB voy a ocupar. El filo OddView. Bien. La matriz. Realmente la matriz, como el que expliqué recién, ¿no es cierto?, determina lo que es la resolución de la imagen propiamente tal. Y tiene una relación, ¿no es cierto?, con los números de línea o perfiles utilizados. Eso es especialmente la matriz de adquisición, porque vamos a hablar que tenemos una matriz de adquisición y una matriz de reconstrucción, ¿ya? Donde voy a determinar, ¿no es cierto?, las diferentes señales que voy a tener, que voy a estar oyendo, ¿no es cierto?, que la antena o escucha, ¿no es cierto?, de las diferentes señales de los diferentes tejidos, ¿ya? Entonces determina la resolución de la imagen, que ya se lo demostré, ¿no es cierto?, con el FOB, pero van como asociados los dos, el FOB y la matriz, van juntos. Fíjense, matrices diferentes. Una matriz 128 y una matriz 512. Entonces, a una mayor matriz, ¿no es cierto?, la resolución de la imagen es mucho mejor, más alta. Claro, dice, ¿no es cierto?, que baja la señal, pero yo la señal la puedo compensar, simplemente aumentando, ¿no es cierto?, la cantidad de veces que yo repite la secuencia. Ahora, estos parámetros generalmente dentro del equipo, que no solo he nombrado, dentro del tiempo de repetición, generalmente, ¿no es cierto?, también en cuanto a los cortes, cuánta cantidad de cortes voy a utilizar. Entonces resulta que yo quiero, por si estoy potenciando en T1 una imagen en T1 y quiero aumentar los cortes, conlleva a que yo tengo que aumentar el tiempo de repetición. Sí, pues si yo tengo con un cerebro, yo potencio en T1 y tengo una persona que quiero hacer más cortes, ¿no es cierto?, de corte de 5 milímetros generalmente se hace en cerebro, y quiero aumentar a 30 o 35 cortes. Eso conlleva, ¿no es cierto?, que el equipo probablemente tal ya te dice que tienes que aumentar el tiempo de repetición, una ponderación T1, ¿no es cierto? Entonces resulta, ¿qué pasa si yo aumento el tiempo de repetición? La pregunta se la hago a usted. ¿Qué sucede? Porque yo al aumentar los cortes, claro, dice, voy a aumentar los cortes para abarcar un poco más, ¿no es cierto? Una ponderación T1. Si yo aumento el tiempo de repetición, porque a más corte necesito más tiempo de repetición, ¿no es cierto? Y al aumentar el tiempo de repetición también aumenta el tiempo de adquisición. ¿Qué pasa si yo aumento el tiempo de repetición? Al aumentar a 35 o 40 cortes. A pesar que yo pueda bajar El examen es más largo. Ya, Potencia menos en T1. tú dices que potencia más en T1. No, menos. Ya, vamos a pensar, ¿no es cierto?, decir que se pierde T1. ¿Y a dónde me lleva si yo aumento el tiempo de repetición? A T2 se alarga. No. Yo estoy A mí, aumentando el tiempo de repetición y el tiempo que se mantiene igual. ¿Qué pasa si yo Ah, aumento el tiempo de repetición? Me lleva a qué ponderación? Que es una combinación entre T1 y T2. DP. DP, ¿se dan cuenta? Entonces yo contamino la imagen con DP. ¿Se dan cuenta? Contamino la imagen con DP. Entonces los equipos tienen un que se llama número de concataciones, que es partir el TR. Parte el tiempo de repetición de la secuencia. Se llaman concataciones.
Entonces yo puedo hacer con una concatación o con dos. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace la concatación es partir el TR. Entonces, yo coloco una concatación y parto el TR. Entonces, eso me permite, ¿no es cierto? El equipo lo hace solo. Me baja y me dice, ¿hasta cuánto puedo tiempo? Pues si yo subí a 800, mire, yo subí más o menos 5 concataciones sin partir el TR dentro de la secuencia, dentro de la operación ponderación T1, me llega hasta 800 o 900, ya estoy llegando a un momento ponderando ADP, porque el tiempo eco es de T1, o sea, estoy ponderando en T1, no estoy ponderando en T2, estoy aumentando el tiempo de repetición, me llega a 800. Y se supone que la ponderación T1, ¿no es cierto?, para yo tener imagen T1, el tiempo de repetición no debe ser más arriba de 600 milisegundos. ¿Se encuentra? Pues estoy haciendo 900. Entonces, ¿qué hace uno? Le agrega una concatación y parte el tiempo de repetición, y lo parte en dos. Entonces, de 900, con agregarle una concatación más, me logra bajar a 450. Y eso es lo que tienen los equipos actualmente, concataciones. Parto el tiempo de repetición. Entonces, eso me permite seguir ponderando en T1, a pesar que yo aumenté el número de cortes. ¿Se fijan? Entonces, yo aumento el número de cortes y también tengo que agregar concataciones. Entonces, para agregar concataciones que se llaman, yo parto el TR y lo parto en 2, pum, y me baja a 450, pero con 2 concataciones. O sea, con una quiero decir. También puede ser con 2, si yo hago con 2, claro, al hacer concatación y al partir el TR también aumenta el tiempo de adquisición. Es un juego, un parámetro del equipo. Estos equipos modernos del Symfony, el moderno digamos que es del año 2007, pero cuando tú juegas con las concataciones y tratas de subir los cortes y quieres hacer más cortes en T1, se produce eso. Entonces resulta chuta, se vuelve el tiempo de repetición muy alto. Entonces, ¿qué hago? Coloco una concatación, me parten 2. Ahora yo lo puedo llevar, ¿no es cierto?, a 3 y me quedan entre 300, por ejemplo, pero también al mismo tiempo aumenta el tiempo de adquisición. Entonces esa es la concatación, es partir el TR. ¿Ya? No sé si les quedó claro. Claro, estos parámetros de imagen, generalmente cuando uno lo ve en el equipo y uno se lo va explicando, lo van entendiendo porque está dentro de la plataforma propiamente tal. Los NEC también están dentro de la plataforma. Bueno, entonces ya hemos dicho que una matriz mucho menor, ¿no es cierto? La resolución, o sea, una matriz, quiero decir, con una matriz menor, ¿no es cierto? La resolución no es muy buena. ¿Se fijan? En cambio, con una matriz más alta, ¿no es cierto? Aumenta bastante la resolución y yo puedo ver diferencias, ¿no es cierto? La resolución aumenta con una matriz más alta. ¿Se fijan? Bien. Las veces que yo repite, ¿no es cierto?, los NEC, o las veces que yo repite la secuencia, son los números que veces que se repite un TR, ¿no es cierto?, o perfil, un perfil de secuencia. ¿Ya? Las veces que yo... Eso mejora al aumentar el número de veces que yo lea, ¿no es cierto?, la secuencia, o tire la secuencia, mejora la señal ruido, ¿ya? La señal ruido, ¿no es cierto?, va determinado con lo que yo estoy escuchando de los espines, o del sector de corte que yo estoy realizando. Aumenta el lo que conlleva es que aumenta el tiempo de adquisición. Y es un porcentaje generalmente, no aumenta completamente es un porcentaje, o sea, si yo aumento el tiempo de adquisición, esto es matemática pura. Tendría que tener un ejercicio para explicar, pero no aumenta el doble, o sea, no aumenta el tiempo de adquisición, no aumenta al doble del tiempo, si yo aumento el tiempo de repetición o una o dos veces los NEC. Es un porcentaje nomás. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, disminuye un poquito esto, especialmente los artefactos que son de flujo, ¿ya? Las veces que yo pueda repetir la secuencia propiamente tal, los NEC, 1, 2, 3 NEC. Y de movimiento. Pero el movimiento como que queda ahí en movimiento, que si el paciente se mueve y estamos haciendo 2 NEC, cuando yo haga una secuencia, ¿no es cierto?, repito y lo vuelvo a repetir nuevamente, si el paciente se mueve, el voxel o el píxel que había leído en un principio, ¿no es cierto?,
Se movió el paciente, la imagen va a aparecer borrosa, porque no va a ser el mismo sitio donde leyó al principio, porque se movió el paciente. Entonces eso queda como, disminuye los artefactos de flujo, pero de movimiento eso queda como medio, lo disminuye en algunos casos, ¿ya? Bien, fíjense, uno obtenía, ¿no es cierto?, con una secuencia, una vez lanzada, ¿no es cierto?, y 1,4. Aumenta, ¿no es cierto?, la señal ruido, y tengo una mejor resolución. En cambio, acá con una sola señal ruido, tengo un poco de ruido en la imagen. ¿Se fija? El ruido, cuando hablamos de ruido en la imagen, son los granos, ¿ya? Son los granos que uno puede visualizar. Y acá ya la imagen, ¿no es cierto?, tiene una mejor resolución, tengo más señal, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo de tener más señal, tengo mejor resolución de contraste, puedo distinguir diferentes estructuras. ¿Se fijan? Una mejor definición. Pero el tiempo crece un aumento. Y lo otro también, ¿no es cierto?, lo que había hablado al principio son los FOV, los espesores pequeños. También puedo controlar, ¿no es cierto?, lo que es en cuanto a la resolución de la imagen. Los FOV y los espesores. Todo va asociado, la matriz, el FOV, ¿no es cierto?, las veces que yo repite la secuencia, todas esas cosas. O sea, lo que acabamos de hablar. Los parámetros de planificación y el porcentaje de scan. Porcentaje de scan, ¿no es cierto? O sea, es cuánto del porcentaje de esa matriz la que yo voy a leer. Generalmente se hace en la fase, ¿ya? Si es un 100% o es un 50%. Eso también va determinado. Profe, ¿Sí? ¿por Dime. por qué yo elegiría menos de un 100% de lectura de matriz? ¿En qué caso? ¿Cuándo es un porcentaje de scan? Cuando tú, generalmente, yo le había dicho en esto que el tecnólogo siempre anda un poco apurado. Entonces me juego acá con el porcentaje de scan, va asociado a lo que es con el espacio K propiamente tal. Va asociado con que el espacio K. Nada más que eso. Pero yo no puedo hacer menos del 50%. Menos, generalmente yo no manejo 50% de scan. Generalmente siempre hago un porcentaje que entre 70, 80% más o menos. Reduzco un poquito el tiempo de adquisición, ¿ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, es, digamos, el porcentaje de scan, lo que hace es no leer todo el espacio K, no adquirir todo el espacio K, con ciertas señales. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, en el espacio K, yo generalmente uno se juega con porcentajes scan cuando ocupas matrices altas, ¿ya? Porque fíjate, si yo ocupo una matriz de 128 y le hago un porcentaje de 50% scan, le quito, generalmente uno trabaja a nivel de la periferia del espacio acá. Vamos a determinar que este trabajo en la periferia. Entonces yo le quito un porcentaje. Entonces hago que la lectura, ¿no es cierto?, el espacio acá en la periferia no me quita. En cambio, si le quito, ¿no es cierto?, a una matriz más chica, la imagen va a decaer mucho y la resolución va a ser muy mala, ¿ya? ¿Se fijan? En cambio, que si utilizo una matriz mucho más grande, sí le puedo hacer un porcentaje de scan, o sea, quitarle, ¿no es cierto?, líneas al espacio K. De la adquisición, cuando llega la matriz de reconstrucción, simplemente ya me disminuye, ¿no es cierto?, las diferentes imágenes o señales que voy a obtener de acuerdo a los píxeles que voy a obtener, ¿no es cierto?, que son perfiles, son líneas en la matriz. Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que si el robo. Si tú le robas a un supermercado, ¿se va a notar? Nada. Un supermercado sumamente grande, ¿se dan cuenta? Una matriz grande. ¿Y qué pasa si lo roba un almacén? Algún elemento del almacén se va a notar. Es lo mismo acá. Y eso me permite a mí el porcentaje de scan, ¿no es cierto?, bajar un poquito el tiempo de adquisición, más que nada. Pero se juega, ¿no es cierto?, ya lo van cuando veamos el espacio acá, ¿no es cierto?, cómo se hace realmente, ¿ya? Entonces uno como que apura un poquito la secuencia.
claro, con un porcentaje de lectura, ¿no es cierto?, al 100%, la imagen tengo mucho más señal, mejor resolución, pero me demora un poco más, ¿se fijan? Pero uno lo hace con matrices grandes, ¿ya? Con matrices pequeñas generalmente no es conveniente. Esta es la misma matriz, pero esta al 50 y al 100%. Ahora el porcentaje acá no puede ser menos del 50%. No puede ser menos del 50%. ¿Se fijan? Una imagen de menor resolución. Pero si uno la ve desde el punto de vista de diagnóstica, ¿está para diagnóstica? Sí está. ¿Se fijan? Claro, tiene un poquito más de grano, ¿no es cierto? Tiene menos señal. Pero para fines diagnósticos, sí. Y eso lo maneja uno, pero estos parámetros los maneja realmente uno cuando tú estás realizando el examen. Porque si viene un paciente una rodilla y ve que la rodilla no tiene nada patológico grande, uno se la juega porque la señal no se va a perder muchas estructuras. Si yo comparo, ¿no es cierto?, los cóndilos con la cortical, ¿no es cierto?, el cartílago de la rótula, con este no hay mucha diferencia, salvo la señal, ¿no es cierto?, en cuanto a la definición. Claro, tengo mejor definida porque tengo el 100% de escaneo o de muestreo más que nada. ¿Se fijan? En cambio acá, claro, se pierde un poquito, pero no pierdo la imagen propiamente tal, que si hubiera una patología o alguna, la lesión que se produce en el cartílago, eh, ¿cómo se llama la patología? Ya me acuerdo, que se produce en el cartílago de la rótula, ¿ya? Entonces no se pierde, ¿se fijan? Como imagen diagnóstica sirve, pero realmente nunca me la juego al 50%, ¿ah? Esto para comparar nomás una imagen del 100 al 100 al 50%, ¿ya? Pero no, para fines diagnósticos, no es mala. Y las otras son las bandas de saturación, ¿no es cierto? O que se llaman regiones de saturación técnica, ¿no es cierto? Técnica de saturación regional. Se utilizan para disminuir artefactos especialmente y son tiempos de repeticiones cortos y bastante sucesivos, sumamente rápidos. Ya es, aparte del pulso radiofrecuencia, va esto. Otro pulso. Y generalmente se utiliza en angio, ¿no es cierto? Se utiliza bastante. Y en angio se utiliza bastante, en la cual yo coloco esta banda de saturación sobre el seno longitudinal superior, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cuando haga los angios, solamente vea arterial y quito el flujo venoso. O sea, solamente veo arterial. Solamente flujo arterial, nada más. Ahora, si yo la pongo esta banda de saturación, la pongo abajo, me elimina todo lo que es arterial y veo venoso. Para eso se utiliza esta banda de saturación. Una para eliminar artefactos, especialmente en columna, si dieron cuenta que uno lo pone delante, ¿no es cierto?, de la aorta, para que el pulso voltaje de la aorta no dé artefacto. Para eso sirve. Y también, ¿no es cierto?, cuando uno hace sobremuestreo o cambia la codificación de fase, ya, se puede usar, o sea, se utiliza también. Pero ya vienen, cuando uno hace la angio, ¿no es cierto?, hace el angio arterial, uno hace la planificación, ¿no es cierto?, de los vasos y esta aparece automáticamente, uno no la pone, porque ya de la casa comercial ya está determinada la secuencia propiamente, está determinada, y ya está estudiada. Entonces uno no pone esto, ya está listo, igual que en la resonancia de rodillas, cerebro, algunas bandas de saturación y ya están listas ya. Uno puede agregar, ¿ya? Pero vienen ya dentro de la misma secuencia propiamente tal. Bueno, los parámetros, recordarnos esto, los parámetros de las secuencias, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, recordar qué contraste quiero. No sé si quiero un T2. ¿Me esperan un poquito, jóvenes? Sí, profe.
Bien, entonces tenemos los parámetros. Recordar, ¿no es cierto? O sea, cuáles son las secuencias que nosotros queremos. Un T1, va un T2. Se me paró T1, ¿no es cierto? dp, T1, T2, dp. Eso es importante. Bien, este es un cuadro resumen de lo que acabamos de ver. Fíjense. Los parámetros que nosotros utilizamos, que podemos cambiar, vamos a ver algunos nomás, porque los otros, compensación de flujo. Las veces que yo repite, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo aumento manejo los NEC, o las veces que yo quiero la secuencia? El número de secuencia, el número de NEC, aumentar. ¿Cuántas veces yo repito la secuencia? Aumenta el tiempo, ¿se fijan? En cuanto a la resolución, no se ve afectada. Aumenta la señal ruido, pero estoy expuesto a que parezcan artefactos. Ahora, cuando utiliza banda de estructuración, también aumenta el tiempo. La resolución no se ve afectada. La señal ruido tampoco, pero pueden aparecer artefactos. Disculpen, disminuye los artefactos. Disculpen, disminuye los artefactos. ¿Ya? El campo de visión. El campo de visión, el field of view, no altera, no hay cambios, ¿no es cierto?, en el tiempo. Pero sí en cuanto a la resolución. Dependiendo, ¿no es cierto?, el campo de visión, si es más amplio o menor, como había explicado al principio, ¿no es cierto? Si yo tengo un campo de visión mucho menor, la resolución va a aumentar, ¿sí? Y si tengo un campo de visión mucho mayor, la resolución baja. Entonces, claro, a un campo de visión mucho más alto, la resolución baja, ¿no es cierto? Y a un campo de visión, y la señal ruido aumenta, porque estoy teniendo mucho más ruido. O sea, tengo más señal, quiero decir. En cuanto a artefacto, tampoco se ve afectado. Ahora, con respecto, este es el campo de visión rectangular, o FOD rectangular que se llama, ¿no es cierto?, que realmente se maneja lo que es, no vamos a ver en el espacio acá, ya le va a quedar un poco más claro, que es una forma, ¿no es cierto?, que se hace en la fase, más que nada. Para reducir, ¿no es cierto?, lo que hace realmente el llenado de este campo de visión, si yo tengo una matriz de 256, lo que hago, lo que hace con el FOD rectangular, le doy un porcentaje, 80, 90%, 70%, ¿no es cierto? Y me manejo realmente lo que es las líneas del espacio acá. Entonces hago que lea una línea y la siguiente línea no la lee. Y realmente lo que hace el FOD rectangular, ¿no es cierto?, que el píxel quede lo más cuadrado posible. Nada más que eso. O también lo puedo hacer más rectangular, ¿ya? Entonces eso también va a determinar. Ahora el porcentaje de adquisición, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, el tiempo puede aumentar si yo disminuyo el porcentaje. O sea, si aumento el porcentaje, quiero decir. La resolución ausente aumenta, pero baja la señal ruido. En cuanto a artefactos, tampoco interfiere. El espesor de corte, igual cosa, no hay cambio. En cambio, la resolución sí, el corte, si es un corte más fino, ¿no es cierto?, la resolución aumenta, pero si tengo un corte más grueso, la resolución baja. Y la señal de ruido, ¿no es cierto?, debe depender también del corte. Si yo tengo un corte pequeño, la señal de ruido va a ser menor. Si tengo un corte mayor, la resolución sube. Bueno, ahí está la matriz de adquisición, ¿no es cierto? Smart también, que es otra forma de marcar el paso K, y estos otros factores que realmente no manejamos nosotros propiamente tal, porque está algunas secuencias ya vienen con compensación de flujo, el segundo eco optimizado también, algunas secuencias, el eco parcial es con respecto al espacio K también, ¿ya? Que me permite, ¿no es cierto?, hacer secuencias mucho más rápidas, con gradiente magnética.
Bueno, ahí está el spin, ¿no es cierto? O process, que es la saturación de de la grasa, de la secuencia espectral de la grasa. Entonces, esto como un resumen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros? Porque lo que nos interesa a nosotros son las veces que yo repito la secuencia, la utilización de las bandas, el campo de visión, ¿no es cierto? El porcentaje de adquisición, o el porcentaje del espesor de corte, y la matriz. Porque tenemos dos matrices, una de adquisición y la otra de reconstrucción. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Es bastante resumido, ¿no? Porque todo lleva a... Esta clase se tendría que haberla combinado al mismo tiempo con el espacio K, pero debido al tiempo no me da. Ya son las 8:30. ¿Alguna duda con respecto a esta clase, jóvenes? Voy a dejar de compartir. No, profe, por mi parte. Cuesta entenderlo de la forma, de esta forma, porque realmente no, digamos, hay que estar con el equipo entre tal, ¿ya? Ahora el espesor yo determino un ancho de banda y también uno lo ve, cuando ustedes van al equipo, uno les va mostrando cuál es el ancho de banda que yo voy a tener, o sea, cuál es el ancho que yo voy a escuchar realmente, cuáles son los espines que yo voy a escuchar, la antena. Entonces, estos parámetros están todos en el equipo y están todos en la plataforma, entonces uno los puede manejar, pero ya vienen determinados, igual que la codificación de fase o codificación de frecuencia, ya las casas comerciales las tienen determinadas hacia qué lado tienen que ir. Cuando uno cambia la codificación de fase, por ser cuando uno la cambia, cuando tienes una secuencia que te quedó muy bonita en tobillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la quieres pasar al hombro. Entonces ahí haces un cambio de codificación de fase. Una alta resolución, un T2 de alta resolución en tobillo quedó preciosa, con los parámetros que yo realicé o ajusté, ¿no es cierto? Y esos mismos parámetros yo quiero cambiar, llevarlo a un de hombro, un T2 en hombro. Entonces ahí hay que cambiar la codificación de fase, ¿ya? Pero realmente la codificación de fase y de frecuencia ya están determinadas por las casas comerciales, ya vienen determinadas dentro de la secuencia misma, así que uno no debe complicarse con respecto a eso, ¿ya? Bien, nos vemos mañana entonces, jóvenes. ¿Alcanzamos parte del partido? Sí. Mañana a las 19:30 horas entonces, jóvenes, ¿ya? Gracias, profe, cuídese. Nos vemos mañana. Ya, nos vemos mañana. Chao, Chau. profe, Chao. gracias. Chao.